Muy buenas noches, bienvenidos a Desclasificado. Hoy les hablamos de cómo la Unidad de Medicamentos de Alto Costo de Salud Pública vive una nueva crisis. Una crisis que pone en juego la vida de unas 15,000 personas que dependen de costosas moléculas para el tratamiento de sus enfermedades. Los pacientes de enfermedades catastróficas, al grito de no recibir sus medicamentos, han iniciado protestas. Es que requerir un medicamento de alto costo equivale a tener la vida en un hilo. Póngase con nosotros en los zapatos de un paciente de enfermedad catastrófica. Iniciamos. Cada uno de ellos tiene una historia de enfermedad catastrófica que contar. Nueva vez ha vuelto a ocurrir. Sus medicamentos de alto costo no llegan. Pese a tratarse de un servicio tan sensible, periódicamente se produce desabastecimiento, provocando cuestionar por qué no se consigue resolver definitivamente este problema. Durante 2 días, nuestro equipo se infiltró en la oficina de alto costo de salud pública, donde pudimos constatar que un paciente tarda entre 5 y 8 horas esperando por una respuesta que muchas veces no consigue y debe retirarse sin conseguir su medicamento. Con una espera a la intemperie, comienza el día esta paciente. Son las 8 de la mañana. Padece reumatismo, por lo que estar mucho tiempo de pie le genera dolor. Busca un medicamento que no puede pagar. A las 8:15 yo estaba aquí. Eso me dijo una señora. El otro día duró hasta las 4 de la tarde. Es mucha hora. Dios, pero yo iba a durar hasta aquí hasta las 4. El reloj marcaba las 10:30 minutos y seguía esperando. Yo venía al otro mañana. Yo vivo cerca, yo me voy a... Ahora hoy me digo, yo vengo mañana y ya la carta está ahí. Se refiere a la carta de autorización que le permite ir al hospital al que se atiende para que le suministren el medicamento que necesita. Es que sin esa carta no te la dan. Y eso es cada 6 meses. Tiene que renovar cada 6 meses. Su enfermedad la ha castigado por más de 10 años. No puede subsistir sin sus medicamentos, pero son tan costosos que no tiene otra opción que agotar los lentos procedimientos de la unidad de alto costo. Después de eso, que no tienen para dar medicamentos. Yo estaba tu día. Ay, sí, yo estaba mal. Pacientes y familiares de algunos ciudadanos que batallan con alguna enfermedad catastrófica llegan desesperados en busca de apoyo, pero deben agotar protocolos especiales que, aunque atrasan sus diligencias, son las medidas implementadas por el gobierno para controlar las mafias que intentan hacer negocio con los costosos medicamentos. Este hombre llevaba varias horas gestionando desesperadamente comunicarse con el médico de su padre. Su progenitor se encuentra luchando con un cáncer maligno. Decía que lo habían bloqueado en el sistema luego que a su padre le cambiaran el medicamento. Es que el proceso de renovación es igual al de una nueva inclusión, lo que debilita al paciente cada 6 meses. Sí, para nosotros somos un programa del gobierno, nosotros somos... Sí, pero que para eso que ustedes están y ustedes todos los días le dicen a uno. Al paso de las horas, las energías de los pacientes en turno se van agotando. Sin embargo, la fila crece. La Asociación Dominicana de Pacientes con Enfermedades Raras sortea diariamente gestiones para conseguir medicamentos, en medio de una realidad también caótica y que mantiene en alto nivel de estrés a los enfermos. No están admitiendo nuevos pacientes. Es verdad que por el tema de la pandemia ha impedido quizás o ha retrasado los procesos de producción de medicamentos, incluso también los procesos de licitación quizás no se han dado de la manera más exitosa posible por las situaciones internacionales, pero lo que sí urge a los pacientes dominicanos que necesitan este tipo de medicamentos es que se amplíe su capacidad, que se dediquen mayores recursos. Agrupa a 21 fundaciones, cada una con grupos de pacientes con enfermedades catastróficas o raras, entre ellas esclerosis múltiple, lupus y anemia de Fanconi. Denuncia que hace más de 2 años las nuevas solicitudes se quedan engavetadas, cerrando las oportunidades de vida de estas personas, lo que equivale a una catástrofe sobre otra catástrofe.
el paciente que una vez solicita reciba una respuesta. Esto es importante, que no se quede con una entrega de solicitud y que ese paciente desesperado, con una situación de salud complicada, nunca reciba, aunque sea una llamada de seguimos teniendo tu expediente aquí. Realizan insistentes diligencias para que el Estado garantice diagnóstico oportuno y tratamiento a tiempo para sus miembros. Pero luego de conocer su diagnóstico, la batalla por los medicamentos vive permanentes altas y bajas que provocan a muchos la muerte. Hace varios años, el programa de medicamentos de alto costo de salud pública opera a su máxima capacidad de presupuesto, por lo que la solución de muchos casos se da sobre la base de autorizaciones extraordinarias, que en un momento no pueden ser sostenidas por los ingresos reales del programa. ADAPA, con el peso de defender la vida de unas 15.000 personas que dependen de estos medicamentos, ha iniciado un grito para que el programa se establezca mediante una ley. Necesita ser institucionalizado a través de una ley y que necesita ser ampliado en términos de presupuesto, en términos de tipo de medicamentos al que la población puede acceder, cantidad de población que accede a él y que tiene unas oportunidades de mejoras maravillosas. La falta de un contexto de ley deja abandonados a los pacientes de enfermedades raras desde el momento del mismo diagnóstico. Están obligados a buscar por su propia cuenta ayudas internacionales que muchos no conseguirán nunca. Pero son muy contados los pacientes dominicanos que pueden hacerlo, precisamente porque tienen que hacerlo por su cuenta. El Estado no existe una institución en el Estado que viabilice la participación de pacientes dominicanos en esos programas internacionales, que es lo que también persigue nuestra ley, la ley que promovemos. En otro escenario, en el seno de la Asociación de Artritis Reumatoide, también se libran batallas intensas para sostener la posibilidad de vida de cada persona con un diagnóstico catastrófico. Entrevistamos a varios pacientes de artritis con demanda permanente de medicamentos de alto costo que no son conseguidos. Los medicamentos no están comprando en la magnitud o en el volumen de pacientes. Te explico. Por ejemplo, si hay 20 pacientes del medicamento X, 15 pacientes del medicamento X, llegan tal vez 5, pero se quedan 10 sin medicar, a esperar que se vuelva a licitar, que se cumplan los tiempos en compra y contrataciones por la ley. Entonces, ¿cuánto tiempo ya tiene ese paciente sin el medicamento? Tan complejas y diversas son las enfermedades reumatoides que Alto Costo suple 14 moléculas distintas. Algunos requieren ampollas semanales, otros quincenal o mensual, pero no las logran durante meses, lo que urge cuestionar la falta de gestión de la unidad de alto costo. ¿Y dónde falla? Sabiendo que es tan grave el desabastecimiento. Si yo no me pongo una sola dosis, el efecto se va a ir perdiendo. Entonces, cuando hay esa falta de medicación, se pierde la adherencia al medicamento. Es decir, el paciente tiene que reiniciar o los daños que se han ocasionado ya no vuelven para atrás porque son una enfermedad degenerativa. Que esos daños que ocurren cuando tú no te medicas no vuelven atrás por tu medicarte. Entonces, si yo perdí mi medicación, mi adherencia, mi organismo va a tener que empezar de nuevo, tal vez hay que cambiarme de medicamento. Berionyx tiene artritis reumatoide juvenil desde los 12 años, lo que generó un shock para su vida en plena adolescencia. Que un día no pude levantarme de la cama con el tobillo derecho, que no podía dar un paso ni levantarlo del suelo. Entonces ahí me recomendaron donde la doctora Milka Álvarez, ahí en el Luis Eduardo Aybar. Inmediatamente la doctora me vio, que vio mi condición, mi mano, porque desde el inicio mi mano se deformó. Desde que me diagnosticaron hoy ya mi mano estaba deformada, por ejemplo. Entonces vi a la doctora y la doctora me acogió como si fuera su hija, diría yo. Actualmente, su cuerpo rechaza la medicación que llevó por los últimos meses. Debe comenzar a ser tratada con rituximab,
pero no está disponible en la unidad de alto costo y para ella es imposible pagar lo que vale en el mercado. Adicionalmente, hay una alerta debido a que está siendo vendida en el país una fórmula similar que no cuenta con la calidad ni reconocimiento de los organismos de salud. Cuando un producto, un medicamento, se bien sabido, se descubre o se crea, hay una patente propia del laboratorio. Entonces llega un momento en que se libera, ciertos años, se libera esa patente y ya otro laboratorio puede fabricar ese producto, pero hay normas establecidas de que esos productos tengan la calidad igual, para decir así, porque se llaman biosimilares, porque nunca van a ser igual al innovador, pero que puedan ser usados por los pacientes. El rituximab pasa actualmente por el trance de genéricos no cualificados. Las enfermedades reumáticas son autoinmunes, o sea, son producidas por el mismo cuerpo. A partir de su diagnóstico, los pacientes son tratados con medicamentos biotecnológicos, cuyo trabajo es detener el avance de la enfermedad. Pero en su ausencia, en el cuerpo se produce un ataque interno con impacto degenerativo, lo que explica cuánto dependen de su medicación. Si yo tengo mi medicamento aprobado, no hay una garantía de que ese medicamento, cuando yo me lo vaya a poner, esté en farmacia. Se denominan como un grupo de enfermos invisibles. La gente los ve bien, pero su cuerpo padece dolores de gran dimensión. A nuestros encuentros se sumó Ángela, quien tiene un diagnóstico de lupus. Hay personas que en este año no se han medicado y tienen crisis enormes que no se pueden levantar de su cama. Entonces yo estoy aquí por ellos, pero además estoy por los pacientes que tienen otras enfermedades, especialmente cáncer. Su tratamiento es una molécula de metotrexato, equivalente a 500,000 pesos cada 6 meses. Por más que mis compañeros, mi familia, yo tengo mucha familia, una familia enorme, pero señores, estamos hablando de 500,000 pesos cada 6 meses. Ni siquiera una persona de clase media alta puede cubrir eso, porque allá a alto costo van muchas personas de dinero a solicitar estos medicamentos, que eso no hay forma de que se pueda cubrir. La actual crisis lleva un promedio de 6 meses, bajo el argumento de que se está licitando, que ya está para firma, pero los medicamentos no acaban de llegar. Estamos viendo solamente promesas y nos ven incluso como que estamos pidiendo, no estamos pidiendo, estamos exigiendo un derecho que como ciudadanos nos corresponde. A Ingrid, los dolores la persiguieron desde niña sin saber por qué. Durante el 2020, todo empeoró en la medida en que hacía ejercicios. Luego de múltiples exámenes, conoció su diagnóstico: espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que, de no ser tratada debidamente, es degenerativa. Cuando voy donde la doctora, que ella me dice que es una enfermedad de alto costo, que es una enfermedad autoinmune, que tenía que hacerme una batería de análisis para que me probaran en alto costo, y además ir a 4 médicos, a cardiólogo, a ginecólogo, a oftalmólogo, porque como la enfermedad es sistémica, te tienes que checarte todo, no puede tener ningún virus para aplicarte el biológico. Y fue un proceso. Su primer golpe fue enterarse de qué es la espondilitis anquilosante realmente, y el otro, correr por su tratamiento. La enfermedad causa que te va haciendo puente hasta que te va soldando la columna y la parte sacroiliaca. Ya yo tenía 2 en ese tiempo. En las manos del programa de alto costo, Ingrid creyó que llegaría su respiro. Ellos te dicen que pasan días para que te aprueben, pero eso no es verdad. Pasaron días, semanas y un mes. Yo llamé al mes, me dijeron que no le había... Ay, pero ese expediente no se ha tocado. Te vamos a poner cita para que venga. Entonces ahí fue que revisaron. Y yo recibo el biológico en noviembre, desde septiembre. En noviembre era ese biológico, en la caja vienen 2 cada 15 días. Me puse noviembre y diciembre. Cuando voy el 17 de diciembre a buscar mi segunda caja, ya no había. Desde entonces, Ingrid no recibe sus medicamentos. Cuenta que se siente desgastada y los dolores consumen su cuerpo. Al día de hoy realiza un gran esfuerzo para continuar su vida laboral tomando fuertes medicamentos para el dolor. Yo estoy en crisis permanente ahora porque es que el biológico, como yo te dije, me lo entregaron el último en diciembre, ¿verdad? Entonces, en ese proceso seguí llamando, llegaron de nuevo en febrero.
Entonces, en el hospital me dicen que para ellos ver el efecto, que ellos no pueden emitir que el medicamento no me está funcionando, por lo menos tengo que tener 3 meses de uso consecutivo, pero yo no he logrado tener 3 meses consecutivos. Cuando volví en abril, que me tocaba ya retirar la caja con la próxima dosis, ya no había. Establece que la saliente directora de alto costo acorraló a los pacientes pidiéndoles no protestar y que si seguían los ataques solo ganarían la desaparición del programa. Razón por la que guardaron silencio por casi 6 meses, pese a tener la vida en juego. Ingrid dice que lo que le ha quedado es enfrentarse sola a sus dolores, cada día con un dolor nuevo. ¿Cómo yo me voy a recuperar? Ya no sé, a mí me preguntan en el trabajo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo voy a decir? Nuestro equipo sostuvo en julio del 2021 un encuentro con las autoridades de alto costo en una crisis en aquel momento. Para ese entonces, los beneficiarios eran 8.000 pacientes. Pese a los contratiempos, hoy el programa tiene 15.000 pacientes, lo que implica que se duplicó en un año. No así el presupuesto. En ese momento, la directora confirmó que contaba con un presupuesto de 3.000 millones de pesos anuales. Hoy, el presupuesto es de 4.400 millones de pesos, o sea, 1.400 millones más. Sin embargo, ¿qué falla? ¿La logística o el presupuesto? Les decimos al regreso. Se llaman de alto costo porque son realmente caros. Hay pacientes cuyos tratamientos cuestan 1.500.000 pesos mensuales. Los escándalos de robo o tráfico de medicamentos de alto costo han obligado a protocolos para proteger las altas inversiones del gobierno. En julio del 2021 se nos informó a nosotros, nuestro equipo, en medio de una investigación, que se estaba en la fase final de un programa tecnológico para automatizar los procesos y hacer más humana la carga de los pacientes. La pregunta es, ¿se cumplió? En breve les contamos.